Eratóstenes de Cirene fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia. Su cálculo fue notablemente preciso. También fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra. Además, pudo haber estimado distancias desde la Tierra hasta el Sol y también fue el primero en crear el mapa del mundo. Como lo dijimos anteriormente, el día de hoy vamos a explicar un poco sobre cómo se calculó la circunferencia de la Tierra. Anteriormente se creía que la Tierra era plana. Vamos a suponer que era de una forma rectangular o cuadrada. Entonces, el astrónomo, matemático, Eratóstenes, del que ya les platiqué un poquito, dijo, pero ¿cómo va a ser plana? Si cuando yo realizo algunos viajes de una ciudad que se llamaba Alejandría y otra ciudad que se llamaba Siena, hay como un movimiento en las sombras que no parece que la Tierra fuese plana. Entonces, se creía que la Tierra era plana y cuando se proyectaba el Sol, vamos a suponer que este es el Sol y que esta es la Tierra, se observaba que la sombra que se proyectaba en un objeto y en otro objeto eran muy similares. Entonces él decía, pues ¿cómo es esto posible si se supone que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, como lo mencioné, cuando él viajaba de una ciudad a otra, vamos a suponer que esta es Alejandría y esta es, vamos a suponer que esta es Alejandría y esta es Siena, y el sol proyectaba, el mediodía, la sombra que se proyectaba pues no era la misma. Entonces fue donde a él le nace su curiosidad por descubrir que la Tierra en realidad no era plana y tenía una forma esférica. Entonces se dio a la tarea de encontrar el ángulo que se proyectaba, entre los rayos del sol vertical de un obelisco en Alejandría y de un pozo que se encontraba en Siena. Y encontró que el valor de ese ángulo era de 7.2 grados, como lo muestro en la imagen. Aún se desconoce la respuesta exacta de cómo él calculó ese ángulo, pero vamos a explicar una teoría que me pareció muy acertada. Se dice que Eratóstenes utilizó dos instrumentos de la época para la medición de este ángulo, los cuales fueron el gnomo y el escafe, que juntos le permitió encontrar el valor del ángulo que formaba la sombra con la hipotenusa, y luego con este ángulo le era más fácil encontrar el ángulo faltante con el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. En la imagen les muestro más o menos cómo es el ángulo que se forma. Si se prolongan los rayos de sol que ingresan al pozo en Siena y la vertical del obelisco en Alejandría hasta el centro de la Tierra, es el mismo ángulo que se forma por los rayos y de la columna en Alejandría, como lo muestra en la imagen. Y esto lo logramos comprobar con el teorema de los ángulos alternos internos, o bueno, la propiedad de los ángulos alternos internos, que son iguales.
Entonces se determinó que el arco que se formaba de una ubicación, que era Alejandría, a la otra ubicación, que era Siena, la medida de ese arco era un 50avo del total de la circunferencia de la Tierra. Es decir, de 360 grados, un 50avo era la medida de ese arco. Bueno, su cifra final fue de 252,000 estadios, que en ese entonces era una forma de medición, o longitud de estadio, que serían entre 39,691 y 45,008 kilómetros. Hoy en día, la cifra aceptada es alrededor de 40,075 kilómetros, básicamente muy cerca de lo que el astrónomo matemático logró calcular en esa época, que como no contaba con todas las herramientas modernas con las que hoy en día contamos, pues es increíble la exactitud con la que él calculó la circunferencia. Algo muy importante de mencionar es que él se basó mucho en las rotaciones que a él realizaba cuando viajaba de una ciudad a otra. Es decir, siempre estaba observando la sombra, cómo se proyectaban, cómo se trasladaban de una ciudad a otra. Y es ahí donde nace su interés por querer determinar que en realidad la Tierra no era plana como se creía, sino que tenía una forma esférica. Como hoy conocemos, pues su aportación fue muy importante y muy acertada.